Buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es un honor para todos nosotros poder compartir estos momentos y en representación de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, me dirijo a todos ustedes en representación de esta sociedad médica científica, representante nacional de los médicos patólogos clínicos, líderes de las unidades prestadoras de servicios de salud a nivel nacional, para poder celebrar esta Semana de los Profesionales de los Laboratorios Clínicos, que es un evento que se realiza a nivel mundial del 18 al 24 de abril del presente. En esta celebración anual, los profesionales del laboratorio clínico y los médicos patólogos desempeñamos un papel vital en la atención médica y en la seguridad de la atención de los pacientes. En esta semana hemos desarrollado dos actividades académicas el día miércoles y el día jueves, donde médicos residentes de tercer año, futuros patólogos clínicos, han dado a conocer sus capacidades y potenciales en sus conferencias, brindando así nosotros la responsabilidad de acercar nuevos rostros y potenciales talentos de la especialidad. La formación y la mentoría es una responsabilidad inherente de los patólogos clínicos en el país. Hay que destacar que desde el año 1995 la UNESCO ha decidido rendir un homenaje universal a los libros y a los autores justo el día de hoy, 23 de abril, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura. Por eso el Día del Libro tiene también como objetivo valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad, y qué decir de la historia y la ciencia médica en nuestro país. Para redondear este escenario, hoy cerramos esta celebración con broche de oro, al poder realizar el lanzamiento del libro titulado Los primeros 100 años de la patología clínica en el Perú, 1856-1956, a cargo del destacado profesional Ricardo Iván Álvarez Carrasco. Ricardo es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina San Fernando, especialista en patología clínica por la Facultad de Medicina de San Fernando. Es miembro de la actual Junta Directiva de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Es miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Es miembro de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina. Es miembro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Control de las ITS y SIDA, expresidente de la Sociedad Numismática del Perú, y actualmente es jefe del área de inmunología del Instituto Nacional Materno Perinatal, y fue allí, en ese hermoso instituto, donde hace muchos años tuve el honor de conocerlo, justo investigando un poco acerca de la historia de la patología clínica en nuestro país. Él, en realidad, tiene una producción académica envidiable, este vendría a ser su libro número 13, y tiene más de 20 publicaciones de artículos científicos y revisiones en revistas indexadas nacionales e internacionales. Historiador nato y amante de la numismática, y cuenta inclusive con el reconocimiento de la Orden Médica con el Premio al Mérito Extraordinario del Colegio Médico del Perú. Por ejemplo, en este excelso libro que él va a presentar, va a contar con una exhaustiva revisión bibliográfica de cerca de más de 500 bibliografías, para que entiendan usted la capacidad de revisión y búsqueda bibliográfica que tiene como profesional en su trayectoria, ya publicando muchos libros. Es para toda la sociedad médica peruana de patología clínica y para todos los profesionales de medicina de laboratorio un orgullo y un honor poder contar con tan apreciado colega y amigo, quien hoy nos deleitará y nos dará a conocer los entretelones de esta historia que nos une y nos dejará muchas reflexiones sobre el avance de la ciencia médica en estos años. Sin más preámbulo, y con el mayor agradecimiento a Ricardo por esta loable trayectoria profesional y labor, dejo con ustedes
a Ricardo Iván Álvarez Carrasco. Ricardo. Muy buenas noches, mi querido Lucho. Te agradezco infinitamente tu generosidad. Vamos a hacer una muy sucinta exposición del libro que hemos escrito. En general, la patología clínica es una especialidad que aparece en el mundo de alguna manera ya identificada en el siglo XVIII. Sin embargo, en el Perú recién lo hace a mediados del siglo XIX. Ahora, ¿por qué la necesidad de hacer un libro de historia en general? La historia es la ciencia que nos permite conocer el pasado para entender el presente y construir el futuro. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir nuestro pasado. Y eso es una afirmación que tiene mucha actualidad en el día de hoy. Pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar la exposición, quisiera rendir un pequeño homenaje a los más de 440 médicos patólogos, médicos fallecidos en esta pandemia, entre los cuales tenemos a 3 médicos patólogos clínicos que ofrendaron su vida durante esta pandemia, cuya fotografía tenemos a continuación. La que sigue, por favor. El primer capítulo del libro es o tiene que ver con el primer antecedente de la patología clínica en el Perú, que ocurre en el año de 1856, cuando se funda la Facultad de Medicina de San Fernando, donde en el cuadro o en el plan de estudios se incluye el curso de química médica a cargo del italiano Giuseppe Eboli. Sin embargo, vale la pena mencionar que ya en el año 1808, durante la fundación del Real Colegio de Medicina y Cirugía, el doctor Hipólito Unanue había incluido en el cuadro sinóptico de este plantel el curso de química analítica sintética aplicada a la medicina. Sin embargo, no pudo dictarse de una manera adecuada, correcta. Por ello es que la primera cátedra de química que puede considerarse como tal es la del doctor Eboli al iniciarse la vida de la Facultad de Medicina de San Fernando a mediados del siglo XIX. La que sigue, por favor. En el segundo capítulo del libro encontramos la descripción detallada de la primera transfusión de sangre realizada en el Perú, la cual fue efectuada en 1867 por otro italiano, en este caso, el doctor Giovanni Maria Copello. Sin embargo, a pesar de haber realizado este procedimiento, no se popularizó entre nosotros debido a que había mucha frecuencia de reacciones adversas, debido a que se desconocía la existencia de los grupos sanguíneos y el factor RH, los cuales serían descubiertos en el siglo XX. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual Daniel Alcides Carrión no se le realiza la transfusión sanguínea que había prescrito el doctor Flores. La Junta Médica finalmente cree que no debería hacérsele porque podía ser finalmente mortal. Y lo que ocurrió fue que le quitaron la última ocasión de sobrevivir, porque tal vez con esa transfusión Carrión no hubiera muerto aquel 5 de octubre de 1885. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, el tercer capítulo del libro está relacionado al descubrimiento y cultivo del agente etiológico de la enfermedad de Carrión. El agente etiológico de esta enfermedad fue descrito en 1909 por el doctor Alberto Leonardo Barton Thompson. Sin embargo, vale la pena mencionar que este descubrimiento no generó demasiada expectativa en la comunidad médica nacional, por varias razones. La primera es que Barton no era considerado netamente peruano. Él había nacido en Buenos Aires, pero llegó muy niño acá al Perú a los 6 años. Por ello es que en realidad culturalmente era peruano. La segunda causa fue que al presentar su tesis de bachiller en el año 1901, cometió diversos errores a la hora de hacer la técnica de identificación de la bacteria
que de alguna manera le fueron quitando verosimilitud a sus estudios. Y el último factor fue que hubo algún grado de envidia de algunos médicos de la época. Sin embargo, el descubrimiento de Barton quedó firme. Lo que ocurre poco después, 4 años después, es un hecho interesante de mencionar. En el año de 1913 llega al Perú la famosa expedición de la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Harvard, que estuvo encabezada por el doctor Richard Strong, que concluyó que la fiebre de la orolla y la verruga peruana no eran parte de una misma enfermedad, es decir, eran dos procesos nosológicos distintos. Ello desvirtuaba el sacrificio de Carrión, y eso generó que a partir de entonces la comunidad médica peruana realizara numerosas investigaciones para contradecir el acerto de la prestigiosa Universidad Norteamericana, a tal punto que en 1937 el propio Strong tuvo que admitir su error. Esta ha sido la primera y única vez que un país de América Latina refutó con éxito una teoría científica original de esta prestigiosa universidad norteamericana. La que sigue, por favor. Bien, un aspecto que hasta el día de hoy ha merecido cierta controversia es quién fue el que cultivó primero la Bartonella basiliformis. Lo que sí se sabe fue que ello ocurrió en el año 1925. Este honor se lo disputan el propio Barton, el doctor Osvaldo Erceyes Monterola, Telemaco Battistini, y últimamente el historiador Marco Cueto menciona que el verdadero padre de este cultivo fue el famoso microbiólogo Hideo Noguchi. ¿Que sigue, por favor? El cuarto capítulo del libro menciona cómo se inicia la enseñanza de la microbiología en el Perú. En el año 1889, el doctor Ricardo Lorenzo Flores Gavino, de manera espontánea, solicita a la Facultad de Medicina de San Fernando poder enseñar este curso de manera oficiosa. Y así, durante ese año, dicta el curso de técnica microscópica. Al año siguiente, en 1890, el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres oficializa la cátedra de bacteriología y técnica microscópica, pero nombra como catedrático al doctor David Mato Usandivaras. Este nombramiento, si bien es cierto, el doctor Mato tenía mérito para encabezar esta cátedra, sin embargo, se hizo por razones políticas. El doctor Flores era parte de la organización política de don Nicolás de Piérola, un acérrimo rival de Cáceres. Y por el contrario, el doctor Mato era miembro del Partido Constitucional que lideraba aquel general. Vale la pena mencionar que el doctor Ricardo Flores es un gran olvidado de la medicina peruana, y en algún momento vamos a tener que hacer un trabajo biográfico porque a él se deben muchos adelantos tecnológicos en la medicina nacional. Por ejemplo, él trajo el primer termómetro de uso médico, trajo los medios de cultivo sólidos, las jeringas hipodérmicas, el primer microscopio óptico monocular, con el cual le realizó a Carrión un conteo rectificado de glóbulos rojos. Igualmente trajo el primer automóvil que hubo en Lima y que, como dato curioso, estrelló en la primera salida. Y finalmente fundó una empresa junto con otros caballeros que instalaron el primer cine que hubo en el Perú. Pero además, esta empresa filmó el 6º Congreso Panamericano de Medicina efectuado en Lima en el año 1913, que fue el primer evento médico que se perennizó a través de la cinematografía en nuestro país. ¿El que sigue, por favor? El quinto capítulo es un capítulo particularmente importante, porque en él hablamos del primer médico patólogo clínico que hubo en el Perú, que fue el doctor José Anselmo de los Ríos. El doctor de los Ríos, en el año 1884,
Dirigió el Laboratorio Municipal de Química de Lima. En el año 1889 funda el primer laboratorio clínico privado que hubo en el Perú, en su domicilio, que quedaba en la calle del Quemado, que hoy corresponde al Jirón Moquegua del Cercado de Lima. Y en 1895, la Facultad de Medicina de San Fernando le confía la jefatura de un pequeño laboratorio clínico que se instaló en el Hospital 2 de Mayo y que sería el germen del laboratorio clínico de aquel nosocomio. ¿Que sigue, por favor? El capítulo 6 detalla los primeros laboratorios clínicos hospitalarios que existieron en el Perú. El primero de ellos, fundado en 1901, en base al laboratorio que había iniciado el doctor de los Ríos, aquel año queda fundado en el mismo nosocomio y la jefatura se le confía al doctor Osvaldo Demetrio Erceyes Monterola. A continuación vamos a mencionar a algunos médicos fundadores de los principales laboratorios clínicos de aquella época. La que sigue, por favor. En el año 1904 se instala el laboratorio clínico en el Hospital de Santa Ana de Lima, que es jefaturado por el doctor Carlos Alberto García Pitot. ¿Qué sigue, por favor? En 1905 se funda el laboratorio clínico del Hospital Guadalupe del Callao, cuya jefatura se encarga al doctor Alberto Leonardo Barton Thompson. La siguiente, por favor. En 1912 se fundaba el Hospital Goyeneche y uno de sus servicios fundadores fue el laboratorio clínico, que se encomendó al doctor Edmundo Eusebio Escomel Hervé. Vale la pena decir dos palabras sobre el doctor Escomel. El doctor Escomel es uno de los más importantes investigadores del laboratorio clínico en el Perú a principios del siglo XX. Gracias a él se han hecho las investigaciones pioneras respecto a la micología y la parasitología. Por tanto, también es un olvidado de la orden médica. ¿Qué sigue, por favor? En 1919 se funda el laboratorio clínico del llamado Asilo Colonia de la Magdalena, que hoy se denomina Hospital Víctor Larco Herrera, cuyo jefe fundador fue el doctor Guillermo Almenara Irigoyen, que muchos recuerdan por su labor administrativa en la fundación de los seguros sociales, pero el doctor Almenara fue patólogo clínico. Inclusive el doctor Almenara, en el año 1919, funda su laboratorio particular y allí se realizan las primeras pruebas bioquímicas en sangre. Eso modificó de manera significativa el diagnóstico y seguimiento de una serie de patologías, de entre las que destaca la diabetes mellitus. ¿Qué sigue, por favor? En el año 1930 se inaugura el laboratorio clínico del Hospital del Niño, hoy llamado Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima, cuyo primer jefe fue el doctor Pedro Valls Hervé. El doctor Pedro Valls es más conocido por su actividad como dermatólogo y anatomopatólogo, pero fue el fundador de ese laboratorio. ¿Qué sigue, por favor? En el año 1941, cuando se funda el Hospital Obrero de Lima, hoy llamado Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el laboratorio clínico es uno de sus servicios fundadores, y el primer jefe de este servicio fue el doctor Jorge Avendaño Hübner, que, como vamos a ver más adelante, también fue el primer presidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica. ¿Qué sigue, por favor? Bien, en el libro hay muchos más hospitales, solamente he mencionado los principales. En el siguiente capítulo, que es el 7º, hablamos del Instituto Municipal de Higiene, que se funda en el año 1904. Este instituto fue el primer laboratorio clínico que hubo en el Perú, que siguió los estándares internacionales más exigentes de su época, y su dirección se encargó a un médico italiano, al doctor Ugo Diffi. Como vemos, los italianos han tenido mucha importancia en el desarrollo de la patología clínica, ¿no? El químico Éboli, con la fundación de la Cátedra de Química,
el doctor Copelo con la primera transfusión y el doctor Bifi con el establecimiento del primer laboratorio bajo los estándares internacionales. Y vale la pena mencionar algo más. El doctor Bifi llega al Perú en 1902 y estando en pleno ajetreo para la fundación del Instituto Municipal de Higiene, se produce el brote de una enfermedad hasta entonces desconocida, tanto en el Callao como en Lima. En esa circunstancia, el doctor Bifi acude al puerto del Callao, inspecciona cadáveres, revisa pacientes y toma muestras. Y en base a eso puede efectuar el aislamiento del bacilo de Yersin, que es el agente causal de la peste. Por tanto, ese fue el primer brote epidémico que tuvo un diagnóstico certero etiológico en la historia del Perú. ¿Que sigue, por favor? Bien, el Instituto Municipal de Higiene de Lima fue una institución sumamente importante. ¿Por qué? Porque fue la primera que tuvo como práctica común y política institucional el desarrollar numerosas investigaciones en los campos de la microbiología, la hematología, la bioquímica y la inmunología, de las enfermedades más prevalentes en el Perú. Y no solamente eso, sino fue un centro de formación de futuros patólogos clínicos. Ahí tenemos al doctor Manuel Tamayo Moller, uno de nuestros principales microbiólogos de principios del siglo XX, desgraciadamente muerto de manera muy prematura. Tenemos al doctor Raúl Rebagliati. El doctor Raúl Rebagliati trajo la reacción de Wasserman al Perú, con la que finalmente se pudo iniciar el diagnóstico laboratorial de la sífilis. Y tenemos al doctor Julio César Gastiaburú, que fue alumno de Bifi y compañero fiel del doctor Tamayo, y que lo reemplazó a su muerte. Vale la pena mencionar un aspecto ya más bien personal mío. El doctor Gastiaburú fue padrino de bautizo de mi señor padre, en el año 1929. La que sigue, por favor. No, está bien. El capítulo 8º, Instituto Nacional de Salud, es la historia de esta señera institución que se funda en el año 1936 con el nombre de Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública. Vale la pena mencionar que en la ley de creación se menciona que este instituto se funda teniendo como base el Instituto Nacional de la Vacuna y Seroterapia, que ya existía desde fines del siglo XIX. Por eso es que actualmente se considera la fecha fundacional del INS, esa fecha del siglo XIX, más que la del año 36. Bueno, y fue cambiando de nombre hasta llegar al actual Instituto Nacional de Salud, que tomó la posta del Instituto Municipal de Higiene, porque comenzó a tener como política institucional realizar investigaciones sobre microbiología y hematología e inmunología, de las enfermedades más prevalentes que había en el Perú. Y en la década siguiente a su fundación, crea una revista que es la Revista Peruana de Medicina Experimental, que subsiste hasta el día de hoy. La que sigue, por favor. El año 1937, un año después de su fundación, se designó como médico fundador al doctor Telemaco Battistini Sánchez, un importante microbiólogo peruano que se capacitó en los Estados Unidos de Norteamérica y fue uno de los ayudantes principales del doctor Hideo Noguchi. Se dice que ellos dos, en colaboración, fueron los que cultivaron la Bartonella bacilliformis. ¿Qué sigue, por favor? El capítulo 9 habla acerca del primer banco de sangre que hubo en el Perú, fundado en diciembre del año 1943 al interior del Hospital 2 de Mayo de Lima, siendo su primer médico jefe el doctor Carlos Muñoz Barata. Este banco de sangre fue instalado bajo el patrocinio de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja. Y vale la pena mencionar algo. Este establecimiento
funcionó como un hemocentro para los establecimientos públicos, tanto de Lima como del Callao, y también atendió a los privados. Por eso que el concepto de hemocentro en el Perú no es nuevo. Ya en la década del 40, este banco de sangre trabajó como tal. Y vale mencionar algo más. En julio del año 1949, gracias a la tecnología desarrollada en este banco de sangre, se efectuó la primera exsanguíneo transfusión completa a una neonata que había nacido en la maternidad de Lima y que padecía de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y que obviamente hubiera fallecido si no se hacía este innovador procedimiento por entonces. La que sigue, por favor. Bien, el capítulo 10 es un capítulo muy, muy extenso, donde hablamos de los hitos principales sucedidos en diferentes subespecialidades de la patología clínica. Hablamos, por ejemplo, de los hitos respecto a la microbiología, respecto a la hematología, respecto a la bioquímica, a la inmunología y a la hemoterapia. Pero vamos a centrarnos en esta posición en un tema, que es el relacionado al doctor Juan Byron Marsholz. El doctor Byron fue un brillante alumno en San Fernando. Se graduó allí y luego viajó a Nápoles, Italia, donde se gradúa de doctor en medicina. Y luego viaja a Nueva York, donde ingresa a laborar al famoso laboratorio Loomis. Este laboratorio tenía varias secciones y él con el tiempo llega a ser jefe de la sección de microbiología. Y en ese cargo se infecta de manera involuntaria con el bacilo de la tuberculosis y muere, siendo, por tanto, el primer mártir de la patología clínica peruana, que hoy día prácticamente nadie recuerda. ¿La que sigue, por favor? El capítulo 11 habla de la historia de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, fundada en octubre de 1945 bajo el nombre de Sociedad Peruana de Patología, y que luego pasaría a llamarse en la década del 70 Sociedad Peruana de Patología Clínica y actualmente Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. El primer presidente de la sociedad fue el doctor Jorge Avendaño Hübner, y en la década del 80, para ser precisos, en 1980, es refundada por el doctor Guillermo Contreras Palacios, maestro de la patología clínica en la segunda mitad del siglo XX. Yo tuve el honor de ser uno de sus pupilos y fue un hombre de extraordinario conocimiento en la patología y un gran auspiciador de los jóvenes que se dedicaban a la especialidad. ¿Qué sigue, por favor? El capítulo 12 y último habla de diversos aspectos de la especialidad. Ahí están, como ven ustedes, todo lo relacionado con diversos aspectos de la historia de la patología clínica, cómo aparece su ejercicio en el área pública y privada, cómo aparece, digamos, como curso en pregrado en medicina, su situación frente al colegio médico, cómo aparece la segunda especialidad de patología clínica en el Perú, y finalmente su gran actividad respecto a la fundación de la ALAPAC, ¿no? La que sigue, por favor. Un aspecto final de este capítulo es mencionar que varios patólogos clínicos han sido o han merecido diversos cargos. Por ejemplo, el doctor Guillermo Almenara Irigoyen llegó a ser el segundo ministro de Salud. Varios patólogos clínicos han sido decanos de la Facultad de San Fernando, entre ellos, por ejemplo, Telemaco Battistini, y decanos de otras facultades. Por ejemplo, el hospital, hay varios establecimientos que llevan nombres de patólogos clínicos. Ahí tenemos el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud, tenemos el Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, también de Salud en el Callao, tenemos el Hospital Carlos Monge Medrano del Ministerio de Salud en Juliaca, y aquí vale la pena mencionar por qué está el doctor Carlos Monge. El doctor Carlos Monge es el fundador del laboratorio del Hospital Militar de San Bartolomé. Luego se dedicó a lo que se llamó la biología de altura, pero él fue el primer jefe de ese laboratorio y no solamente se dedicó a menesteres de la cotidianidad, sino fue el que desarrolló el primer
estatuto o capítulo respecto a los laboratorios clínicos de las Fuerzas Armadas en el Perú. También tenemos el Hospital 3 Félix Torrealba Gutiérrez de Salud en Ica. El doctor Torrealba fue un famoso patólogo clínico que laboró durante muchos años en el Hospital 2 de Mayo, colaboró con el doctor Arcelles al cultivo de la Bartonella y luego se afincó en su tierra natal, donde trabajó como jefe fundador del Hospital Obrero de Ica, que ahora lleva su nombre. También tenemos el Hospital 1 Edmundo Escomel Hervé de Salud, que se encuentra en su tierra natal, Arequipa. El Laboratorio Osvaldo Ercelles Monterola, del Hospital 2 de Mayo de Lima. Y finalmente, el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Sanidad de la Policía Nacional, que lleva el nombre del doctor Carlos Muñoz Barata. ¿Qué sigue, por favor? Por último, quiero decirles de que los que tengan curiosidad en leer en extenso esto que he mencionado, así muy diríamos, abuela de paloma, pueden bajar en ese enlace web el libro íntegramente gratis y poderlo leer, no sé si disfrutar, pero sí leer en sus casas. El libro tiene una ventaja y ha sido escrito a propósito, que uno puede leer el capítulo que le agrada, que desea aprender o saber, y no requiere conocer el resto de capítulos. O sea, cada capítulo es un estanco diferente. Esa es la ventaja. Yo puedo comenzar a leerlo desde el final, a la mitad o al principio, o leerlo completo. Eso ya es, diríamos, potestad de cada lector. La que sigue, por favor. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradezco su paciencia y espero que si los que desean bajar el libro lo lean, puedan disfrutarlo y ver que nuestra especialidad tiene mucha más antigüedad de lo que creemos y nuestros ancestros fundaron las bases de la especialidad que nos toca a nosotros engrandecer y mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tratar de hacer una narrativa explícita de los capítulos de tu apreciado libro. En realidad yo hace mucho tiempo que te sigo, veo tu invaluable labor en relación a la historia de la medicina peruana, especialmente, además de otros temas relacionados dentro de tu actividad profesional. Es para nosotros, como miembros de la Sociedad Peruana de Patología, un honor poder contar con este ofrecimiento de un libro totalmente gratuito para que todos puedan descargarlo y puedan disfrutar de este libro. Bueno, a continuación y continuando con el programa, vamos a dejar que nuestra presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, la doctora Zulema Berríos, nos pueda brindar unas palabras en relación a esta sentida ceremonia. Adelante, Zulema. Buenas noches a todos. Presentar un libro es un evento especial para el autor. Imagino la emoción que debe sentir el doctor Ricardo. En esta oportunidad también lo es para nosotros como médicos patólogos clínicos por el contenido de esta obra. A nombre de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, doctor, quiero reconocer el valioso trabajo del doctor Ricardo Álvarez y mis sinceras felicitaciones por esta gran obra, que estamos seguros motivará a muchos de nuestros colegas a la mejora de nuestras capacidades y sentir ese amor y orgullo por la especialidad. La Junta Directiva 2020-21, al inicio de la gestión, tenía un plan de trabajo que debía desarrollar, dirigido al fortalecimiento y el posicionamiento de nuestra especialidad en el Perú y el extranjero, el mismo que por un tiempo quedó paralizado debido a la instalación de la pandemia COVID en el Perú y en el mundo. Pero este enemigo invisible también nos trajo oportunidades que debíamos aprovechar, y porque además considerábamos valioso nuestro aporte. Es así que con el apoyo de algunos colegas expertos en el campo de la inmunología y de banco de sangre, emitimos algunos pronunciamientos relacionados al COVID.
Desarrollamos además actividades académicas mediante plataforma virtual, que es otra oportunidad que se nos dio con esta pandemia, logrando mucha asistencia de nuestros colegas, mucha participación. Y es así que nos vemos más motivados a la continuidad de los mismos. Tal es así que nuestra colega, la doctora Carolina, secretaria de Acción Científica, viene desarrollando una serie de actividades académicas para este año y un congreso peruano también programado para este año. Retomamos algunas de nuestras actividades planteadas que permitieron el logro este año de podernos incorporar y ser miembros activos de la IFCC. Tal es así que nos da ahora la oportunidad de seguir perpetuando y haciendo presencia a nivel internacional. Estamos a la espera de algunos resultados en las propuestas emitidas para representantes peruanos en los diversos comités internacionales. Asimismo, participación en eventos académicos internacionales. Venimos desarrollando proyectos relacionados a la normatividad de la especialidad y próximamente estaremos reuniéndonos a fin de tomar algunos acuerdos importantes para la especialidad. Finalmente, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañaron virtualmente esta noche dando realce a este magno evento. A los miembros de la Junta Directiva que me acompañan por su dedicación y el apoyo en cada una de las actividades programadas. Y decirles que todo lo que hagamos hoy y los logros que podamos obtener perpetuarán algún día en la historia de la patología clínica de los siguientes años. Pese a las circunstancias de salud que nos tocó enfrentar, continuaremos en el desarrollo del plan establecido como una forma de combatir a este enemigo invisible, más allá de enfrentar en primera línea en el ámbito de nuestra competencia. Nuevamente, doctor Ricardo Álvarez, mis felicitaciones por este logro y las felicitaciones a todos los profesionales de salud en esta semana de celebración. Éxitos y muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Zulema, por tus palabras. En realidad es muy grato para todos nosotros tener esta enorme oportunidad de poder compartir con Ricardo este ofrecimiento de su libro para toda la comunidad de medicina y laboratorio. Invito a que puedas abrir, Ricardo, tu cámara, Zulema, y también los otros miembros de la sociedad, por favor, si pudieran abrir sus cámaras, de repente para hacer una reflexión final en relación a esta semana de laboratorio clínico que se está celebrando a nivel mundial, y cómo nuestra contribución como profesionales de medicina y laboratorio dentro de la actividad sanitaria es, en definitiva, esencial para la toma de decisiones, más aún en estas épocas de pandemia. No sé si pueden abrir el resto las palabras. Ricardo, te invito a que hagas una reflexión en relación a este tema para todos los que te estamos viendo. A ver, fíjense, la patología clínica es la especialidad que evoluciona más rápidamente, probablemente que la mayoría. Tiene una norma internacional, cada vez se expande a diferentes tecnologías nuevas, y es un deber para nosotros, si bien es cierto, enorgullecernos de nuestra historia, que muchas veces no conocemos, y eso, fíjense, se los digo un poco ya a nivel más allá de la especialidad, cuando uno no conoce su historia, como decían un famoso filósofo francés, el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, o como dijo Basadre también, el que no conoce su historia está condenado a repetir. Y fíjense lo que nos pasa el día de hoy. Entonces, la historia, si bien es cierto, no es el elemento central de la especialidad, pero tenemos que conocer las bases de dónde venimos, para luego proyectarnos hacia el futuro. Sobre todo, tenemos dos retos fundamentales. El primer reto es cada día ser mejores patólogos dentro de la vorágine técnica que va cambiando tanto. O sea, tenemos que ser permanentemente capacitados, buscar permanentemente participar, buscar espacios, los espacios para estar presentes. Porque si nosotros no estamos presentes en esos espacios, nadie los va a llenar, o sea, otros los van a llenar, no nosotros. Y lo otro que tenemos que tener muy en cuenta, que es un aspecto que cada día empeora, es el intrusismo. El intrusismo es un problema
que ya está tomando niveles realmente bastante más allá de lo que uno podría haber esperado. Entonces, conclusión, los patólogos somos herederos de una especialidad muy antigua que ha hecho muchos aportes a la medicina peruana. Por ejemplo, el descubrimiento del agente etiológico de la enfermedad de Carrión es el punto nodal de la microbiología. Y a pesar de que hemos hecho una serie de aportes a la medicina peruana, aún seguimos siendo no escuchados o no tomados en consideración por muchas instancias, cuando el diagnóstico, muchas veces clínico o quirúrgico, se basa en resultados de laboratorio. Y muchas veces vemos trabajos de investigación donde el laboratorio es la columna vertebral, y sin embargo, ninguno de esos autores es patólogo clínico. O sea, tenemos un compromiso de cada vez mejorar, cada vez ser más competitivos, más conocedores, y finalmente consolidar lo que nuestros ancestros construyeron con gran esfuerzo desde hace muchas décadas. Eso es lo que puedo decirles de manera muy sucinta al respecto. Zulema, no sé si quieres también participar de esta reflexión. Sí, doctor, comparto con usted y creo que también hemos compartido en algún momento con los colegas con los que compartimos el día a día, ¿no? Y como mencionaba, nos ha tocado enfrentar en este año, bueno, desde el año pasado, la pandemia, y hemos visto que también bajo esas circunstancias también hemos tenido nosotros que tener una presencia y un aporte importante que de repente quizás muchos no lo han visto así o no lo han tomado en cuenta, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento, pero que de repente en su momento no lo consideraron de repente valioso. Pero desde nuestro punto de vista nuestro, consideramos que hemos aportado bastante, ¿no? Y eso es parte, como les mencionaba, es parte también de lo que en algún momento será historia, porque la pandemia va a quedar como una historia. Y ahí, bueno, quedaremos también enlazados dentro de esa historia los médicos patólogos clínicos. Y siempre también decíamos, ¿no? A veces no es solamente mencionar los laureles y llevarnos de los laureles ajenos, ¿no? Sino también nosotros hacer historia, ¿no? Y en eso estamos, y tenemos que ir en ese camino. Donde nosotros tengamos que estar, tenemos que dejar huellas, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de repente en algún momento reflexionar y no pasar nada más el día a día, ¿no? Yo creo que es muy importante y parte de la historia nuestra, como bien lo decía yo, al menos a mí particularmente me motiva mucho más a poder ser mucho más competente, ¿no? Mucho más, que haya mucho más presencia y poder empoderar mucho más a nuestra especialidad. Bueno, eso es lo que también puedo haber reflexionado dentro de la historia de nuestra patología. Muchas gracias. Voy a permitirme hacer algunas reflexiones en relación a este gran evento. En primer lugar, Ricardo, sabes que yo te tengo mucho aprecio como colega, admiro tu contribución, ¿no? Como científico, como profesional, y es lo que necesitamos hoy en día, que más colegas escriban, que más colegas publiquen, que más colegas investiguen, y que dejemos evidencia de nuestra contribución dentro de la medicina y nuestra actividad como patólogos clínicos. Quizás como tú, que han hecho ya 13 libros, tienen una enorme experiencia en relación a la complejidad de poder llevar a cabo un libro, porque un libro es como un hijo. Yo también he pasado por ese desafío de un libro el año pasado y es una experiencia muy grata. Tú tienes 13 hijos ya publicados, lo cual es digno de admirar y en realidad hay que reconocer esa sacrificada contribución. Y lo que más me gustó de tu libro es que pone claramente, pueden utilizar copias si desean o parte, pero que siempre reconozcan la autoría de tu persona al momento de compartir algo de tu libro. Es decir, está totalmente entregado para la sociedad científica de nuestro país. Por otro lado, ya analizando un poco más el tema de la semana de laboratorios que nos lleva a estos eventos académicos realizados por la sociedad,
Esta pandemia está permitiendo muchas cosas y lo que está permitiendo en esencia es una palabra y es visibilidad. Nos está haciendo visibles. Y eso conlleva más responsabilidades porque tenemos que ser conscientes de esta gran oportunidad que nos está dando esta pandemia, de hacer entender todo lo que desplegamos dentro de los laboratorios clínicos. Dejar de ser anónimos. Y nosotros como patólogos somos los arquitectos en el diseño y la construcción de esta actividad. Hoy en día, nunca se ha hablado tanto de las pruebas serológicas, de las pruebas moleculares, y ahora ya con la inmunoprotección. El Perú, de tener un laboratorio de biología molecular, está pasando a tener ya casi 90 laboratorios de biología molecular en el Perú. Y eso va a llevar a que más profesionales se capaciten en el ámbito de la biología molecular y quizás podamos tener más oportunidades de ofrecer pruebas diagnósticas en beneficio del perfil de la demanda de nuestro país. Yo en lo personal estoy totalmente complacido de ser parte de este evento histórico y una vez más, en nombre creo que de toda la Sociedad Médica Peruana de Patología Clínica, en nombre del Colegio Médico y en nombre de todos los profesionales de la medicina en laboratorio, te extiendo un agradecimiento fraterno por tu contribución en la ciencia médica. En realidad, esa sería mi reflexión. No sé si alguien más va a tomar la palabra, de lo contrario creo que podríamos tener palabras finales para cerrar esta ceremonia. Ricardo, ¿algunas palabras finales? Solamente pedirle a los colegas que siempre se dé un espacio para poder escribir. No solamente de historia, escribir de la especialidad. Siempre yo digo, si no puedes investigar algo, haz un artículo de revisión. O sea, no tenemos un instrumento, por ejemplo, se me ocurre un tema, hepatitis B, un tema de revisión, o hacer un pequeño trabajo de investigación original, pero siempre tratar de dar huella de nuestra presencia. Fíjense, una especialidad no brilla porque yo tenga más leyes a mi favor, sino porque contribuyo más a la ciencia. Hay profesiones que hablan de que la ley A, la ley B, la ley C, pero no tienen ni una revista indexada, no tienen una sola investigación publicada, no tienen libros de la especialidad. Entonces nosotros tenemos que diferenciarnos en eso, porque tenemos el conocimiento y la capacidad. Lo único que nos falta es un pequeño estímulo para hacerlo. Y no me digan que no hay tiempo, porque uno para preparar un artículo de revisión de calidad puede perfectamente escribir 1 hora semanal. Y yo en un año tengo un hermoso artículo de revisión que puede ser publicado no solo en una revista peruana, sino en una revista extranjera, porque la calidad del conocimiento que muchos de los colegas tienen es estupendo, es excelente, ha quedado reflejado en el último Congreso Latinoamericano de Patología Clínica. Entonces solamente nos falta esas ganitas de escribir, nada más. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, creo que para terminar esta celebración de la Semana de los Profesionales de Laboratorio, damos paso a nuestra presidente para que dé las palabras finales de esta ceremonia. Adelante, Zulema. Bueno, me queda solamente agradecer, vuelvo a repetir, a cada uno de ustedes, colegas, amigos que nos están acompañando habitualmente en esta ceremonia, dando realce, como vuelvo a decir, a este magno evento, y felicitarlos por esta semana de los profesionales del laboratorio, desearles muchos éxitos y a seguir adelante, cuidándonos mucho, ya que estamos viviendo momentos de mayor crisis, creo yo, considero yo, lo veo así, en el día a día enfrentando esta pandemia. Muchas gracias a ustedes, ya nos estaremos comunicando próximamente y compartiendo mucho más actividades de esta naturaleza. Gracias a todos. Gracias, gracias a ustedes también. Gracias a todos por participar.